Pues sí, muchas gracias, señor presidente. Brevemente, porque bueno, pues la moción que hoy vamos a debatir viene acompañada también de una sesión de trabajo que nuestros grupos hemos solicitado con los propios trabajadores del aeropuerto de Noain, con el comité de empresa de los trabajadores del aeropuerto de Noain, y en esa sesión de trabajo tendremos oportunidad de profundizar qué repercusiones y qué supone la salida a bolsa de una parte de AENA. Podíamos haber retrasado la votación de esta moción a la sesión de trabajo, a posterior de la sesión de trabajo, pero bueno, nos ha parecido oportuno que se debata ante la inminencia de salida a bolsa de esta empresa, ¿no? La oferta pública de venta del 49% del capital está anunciada para el 11 de febrero y es por lo que bueno, nos ha parecido conveniente mantenerla. Estamos hablando de modelo de sociedad, estamos hablando de concepto de lo público, de lo común. Todos sabemos que el sector privado no funciona por interés general. Es legítimo que exista la iniciativa privada, pero a nuestro entender no en todos los sectores. Los derechos básicos de la ciudadanía no pueden cotizar en bolsa, no pueden estar supeditados al negocio y por eso pensamos que una red de aeropuertos públicos entendemos que es una necesidad social, es un derecho y lo hemos visto, por ejemplo, un caso similar, el intento del sector privado de las infraestructuras de transporte, como son las autopistas, que al final tienen que ser rescatadas por lo público. Y luego también quisiéramos introducir una reflexión moral. Un gobierno con mayoría absoluta como el Partido Popular puede vender lo común, puede vender lo público. Es algo que hemos pagado entre todos, es algo que varias generaciones ha costado construir. Y sí, por mucha mayoría absoluta que tenga el Partido Popular, ¿cómo no existen mecanismos, no sé si en la Constitución, a nivel europeo, no lo sé, para que esto no se pudiese hacer? Porque estamos hablando de una barbaridad. Además, estamos hablando de una operación ruinosa, porque se vende a precio de saldo el primer operador de aeropuertos del mundo, hay que decirlo, por número de pasajeros. Sí se vende, sale a bolsa y se vende estamos hablando que en el 2014 se transportó 196 millones de pasajeros. Cabe resaltar que AENA no recibe directamente fondos públicos, se financia en el propio mercado. Es un saqueo, entendemos que es un saqueo de lo público. La entrada de capital privado en este negocio es un saqueo de lo público. ¿Hasta qué punto es un saqueo de lo público, de lo común? Que los últimos datos que tenemos es que más del 4%, concretamente el 4,3%, va a acabar en manos de una sociedad de Luxemburgo radicada en las Islas Caimán. Esos son los datos que están ahí. Sí. Le recuerdo que la Agencia Tributaria Española considera un paraíso fiscal, uno de los más opacos del mundo. Desde luego nos parece grave y es por lo que traemos aquí la propuesta de resolución en la que nos oponemos. Este Parlamento se opone a la privatización de esa parte, de ese 49% de un sector estratégico. Nos solidarizamos con los propios trabajadores, no solo, aunque la moción ponga de Noain, con el resto también de aeropuertos públicos y instamos al Gobierno a que dé marcha atrás en este despropósito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rubio. Abrimos a continuación un turno a favor y en contra. En el turno a favor, señora Esporrín, cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Nosotros adelantamos que vamos a votar a favor de esta moción porque
Estamos rotundamente en contra de la salida a bolsa o de la venta de AENA. Nos parece que esto sin duda va a repercutir fundamentalmente en los trabajadores, en el derecho a la movilidad que tienen las personas, los españoles y las personas en general, ¿no?, también de fuera, y sobre todo en los aeropuertos de la red española. Nos parece que no se han dado las explicaciones suficientes que desde el Gobierno de España, la ministra tenía que haber salido a explicar esto y no se ha hecho. Incluso nosotros en el Congreso de los Diputados lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones y no se ha hecho. A los ciudadanos no se les da ningún tipo de garantía de cómo van a quedar los aeropuertos. Probablemente nos tememos, y lógicamente eso no lo podemos saber en este momento, pero nos tememos que los aeropuertos que no sean rentables pues probablemente o disminuya mucho su actividad o incluso puedan llegar a cerrarse. Nos parece que es un nefasto negocio para el país en general y desde luego un negocio para las empresas privadas. AENA es una empresa rentable que está ofreciendo muchos beneficios para España y por eso estamos absolutamente en contra de que se privatice. Como he dicho, corremos el riesgo de que se cierren algunos aeropuertos y desde luego eso no lo compartimos. Además no se garantizará la conexión entre territorios, la movilidad de los ciudadanos y sobre todo la vertebración del país. Esto puede afectar, porque aquí lógicamente nos preocupamos de Navarra, pero en general puede afectar a 140.000 empleos directos que tiene y a 440.000 empleos totales, ¿no? Además, pues sabemos cómo la incertidumbre, que incluso han sacado a venta las acciones mucho más baratas de lo que les han aconsejado que lo hagan, incluso las han retirado una vez salidas a venta porque las sacaron por 49 euros la acción, llegando a un total de 7.350 millones de euros y ahora parece ser que en un futuro las van a volver a sacar a 55,5 euros la acción, llegando a 8.325 millones de euros. En cualquier caso, nos parece un negocio para empresas privadas y como es evidente que es un negocio, ¿por qué no lo va a seguir manteniendo el Gobierno de España? Estamos absolutamente en contra de la venta de AENA, nos parece un retroceso y un fracaso para nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señor Esporrín. Señor Longas, cuando quiera, por parte de la Fornabay. Gracias, señor presidente, señorías. Según bueno, siempre es ilustrativo escuchar algunas intervenciones porque te lleva sorpresas. Esto es el último escalón, ya ahora hay pocas de estas. Sí que algún gobierno no hace mucho intentó hasta vender la lotería. Pero es que ya quedan pocas cosas, ¿no? Ya han desfalcado a la abuela, han desfalcado el panteón familiar, aquí ya no quedan ni joyas ni nada, pero esta es una de las pocas que quedaban, ¿no? Es un proceso antiguo que inició el gobierno, los gobiernos del señor Felipe González, que tuvo su clímax en el gobierno del señor Aznar, con el señor Rato como ministro. Ahí se inició aquello de la contabilidad creativa, procede de ahí, porque se vendían las cosas para hacer caja y disimular las cuentas del sector público. Por eso le salían también al señor Rato, que por cierto aprovecharon entonces para generar una casta empresarial, un grupito de empresarios designados a dedo que no tenían un historial particular. Uno de ellos, presidente de un gran banco, ayer se permitía decir lo conveniente o no conveniente que es el cambio político o la estabilidad o inestabilidad política, entendiendo, parece ser, siervo de sus señores, pues que claro, inestabilidad política es que no gobiernen los suyos, ¿no? Bien. Todo eso procede de ahí, el billón de las eléctricas que nunca devolvieron, en fin, todas estas barbaridades proceden de ahí. Luego se continuó, porque como digo, yo, si mal no recuerdo, el proyecto de privatizar la lotería es del señor Rodríguez Zapatero. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues hay cosas de estas que durante mucho tiempo pues han sido ruinosas, se han cubierto porque AENA procede ya de externalizar del sector público la gestión de los aeropuertos. Primer paso. Segundo, durante mucho tiempo es ruinoso y cuando empieza a generar beneficios, porque tiene una política expansiva más o menos dinámica y agresiva,
Entonces, ¿qué se hace? Privatizarla. Esa es la cuestión, y de paso hacemos caja. Y podemos, sobre todo un año electoral, pues podemos tapar algunos agujeros, poner algunos parches y hacer un poco de populismo, eso que ahora se achaca a otros, pero el populismo nos lo encontramos normalmente en los gobiernos vigentes en periodos preelectorales, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Y es una filosofía que consiste en privatizar todo aquello que da beneficios, que luego tiene efectos perversos. Efectos perversos sobre las cuentas públicas porque eliminamos precisamente aquello que da beneficios, y efectos perversos sobre lo social. Porque esto no tiene beneficios sociales claros. Bueno, ni claros ni no claros, no tiene beneficios sociales. Pero puede llevar al deterioro de determinados servicios públicos. Ya se ha comentado, los aeropuertos. ¿Qué va a pasar? ¿Una empresa privada va a mantener aeropuertos ruinosos? No, se cerrarán. Como ha ocurrido con muchos otros servicios públicos, como ha ocurrido en todos aquellos países donde se ha privatizado el servicio ferroviario. Se terminan eliminando las líneas no rentables y cerrando las estaciones no rentables, como ha ocurrido ahí donde se ha privatizado el servicio de correos. Los pueblos se quedan incomunicados postalmente porque no hay quien lo pague, y así sucesivamente. Por eso me sorprende, porque no sé, el grupo popular de este Parlamento, que tiene esa obsesión con el aeropuerto de Noain, desde luego esta operación puede significar la puntilla del aeropuerto. Decíamos antes, hay muchas alternativas, pero ya haremos pistas de tenis, de pádel o incluso un hipódromo, que yo creo que es una infraestructura muy necesaria para Navarra en este momento, ¿no? Quiero decir que sí que es verdad que de momento se privatiza el 49%, pero claro, a mí no me parece mal que una empresa de este tipo busque capitales también en la bolsa, porque es una manera además también de poder salir y poder expandirse. Pero claro, el 49% es un porcentaje muy significativo, es el primer paso ya para terminar de hacer caja, deshacerse de la última joya de la abuela y continuar con ese proceso muy antiguo ya, como digo, de privatizar beneficios y socializar pérdidas. Gracias. Muchas gracias, señor Longas. Por parte de Izquierda Esquerra, cuando quiera, señor Núñez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros vamos a apoyar también esta moción en contra del proceso de salida a bolsa, de privatización, en este caso de hasta el 49%, del 49% de AENA. Compartimos las razones que se explican en la moción y que también han sido referidas por los anteriores portavoces. No me extenderé sobre ellas. Creemos que es una operación que no aporta nada al interés general, al beneficio general económico, o sea, ni de la economía, ni de la ciudadanía, de la prestación de este servicio de transportes, ni de los trabajadores. Tendrá beneficiados, pero los beneficiados no están en estos sectores. Los beneficiados, evidentemente, será pues quien vaya a hacer un negocio privado y obtener un beneficio privado de esta privatización. Y, por lo tanto, esta es nuestra posición. Una reflexión más general. Bueno, nosotros creemos además que este proceso de privatizaciones, o esta línea de privatizaciones, bueno, nos lleva a una economía, evidentemente, donde el sector público, pues cada vez tiene menos capacidad, menos instrumentos también para orientar la política económica. Y aquí, pues nosotros, desde luego, discrepamos radicalmente de las posiciones de la derecha, de las posiciones liberales, y nosotros sí defendemos que tiene que haber sectores estratégicos, energía, transportes, etcétera, telecomunicaciones, donde tiene que haber una presencia pública en el sector económico, tiene que haber unos instrumentos públicos, empresariales, porque son sectores que sirven también para orientar la actividad económica. Bueno, la verdad es que en España se ha ido más lejos casi que en ningún otro sitio en Europa en esta fe neoliberal o liberal de sacar todo lo público o todos los instrumentos públicos de la actividad económica. Yo quiero recordar, pues como empresas, por ejemplo, tan importantes en Navarra como Volkswagen son públicas. Pertenecen nada menos en un porcentaje accionarial decisivo a un Länder alemán. Esa Alemania de la señora Merkel y tan liberal. Pues una empresa como Volkswagen tiene una capacidad de decisión pública importantísima. Y Francia, Italia, Alemania tienen empresas públicas en sectores decisivos y estratégicos, energéticos, energía, telecomunicaciones, etcétera. Aquí no.
Aquí, como parece que nos pasan la cartilla, los deberes que hay que hacer y los aplicamos con más fe que nadie, la fe del converso, pues esta es la fe liberal del converso y todo a privatizar. Y esto es lo que ha pasado, que empezó los gobiernos de Felipe González y siguieron los gobiernos de Aznar, porque lamentablemente esta es una línea que ha sido pactada y acordada desde el año 84 por ambos gobiernos. Primero Felipe González, gobiernos socialistas, y luego Aznar, gobiernos del Partido Popular. Como datos, entre el año 84 y 96, gobiernos de Felipe González. Felipe González entró en el 82, el Partido Socialista, pero empezó a privatizar en el 84. Entre el 84 y el 96, 70 operaciones de privatización. Entre ellos, total o parcialmente, de empresas tan significadas como Endesa, Energía, Repsol, Energía, Argentaria, sector financiero, Telefónica, telecomunicaciones. Obtuvo en estas operaciones el Gobierno de España 13.200 millones de euros. Entre el 96 y el 2007, gobiernos de Aznar, 50 operaciones de privatización. Obtuvo 30.000 millones de euros. Bueno, toda la economía, todos los sectores estratégicos entregados al sector privado, lo cual, por cierto, a la vista de lo que ha pasado estos años, no ha servido en absoluto para que la economía española esté mejor preparada frente a la crisis, frente a la recesión y frente a los problemas que hemos vivido y que estamos viviendo con tan extrema gravedad. En fin, lo digo por los defensores de este modelo económico en el que lo público no interviene nada en la economía, pues los defensores de este modelo han visto como en el Estado español esto en las privatizaciones se ha aplicado a rajatabla, hasta unos límites que no se aplican prácticamente en ningún otro país europeo. Pues bien, así está también la economía española, de paro, de pobreza y de desigualdad, nada más. Muchas gracias, señor Nuin. En el turno en contra, señora Otamendi, por UPN, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues brevemente para mostrar nuestro voto en contra de esta moción, y simplemente por varias razones. La primera, porque es una moción oportunista sobre la que ni el propio Parlamento ni el propio Gobierno de Navarra tiene competencias. Si lo que pretende esta moción es llevar a un debate filosófico, como decía el señor Rubio, sobre el modelo de sociedad, sobre el modelo de Estado que queremos, eso es otro debate y no es lo que viene en esta moción. Aquí se está hablando concretamente de una sociedad pública. Y si lo que pretendemos es centrarnos en el aeropuerto de Pamplona, que es quizá lo que de verdad debería preocuparnos un poco más a este Parlamento, pues no hay más que leerse las condiciones de salida a bolsa de AENA, en las que se dice además y en las que se recoge expresamente que el cierre de cualquier aeropuerto, si lo que nos está preocupando es la posibilidad del cierre del aeropuerto de Pamplona, requiere que sea una decisión del Gobierno de España, no del Consejo de Administración o de la figura jurídica que quede después de esta salida a bolsa, ¿no? Además, ahora el aeropuerto de Noain, aunque muchas veces se ha dicho hasta la saciedad, ahora mismo es rentable. El aeropuerto, con sus 4 vuelos, con sus 4 frecuencias Pamplona-Madrid, es un aeropuerto que es rentable y en su balance financiero, en su balance de cuentas, los ingresos superan a los gastos, con lo cual sería tonto que un activo que se tiene, que es rentable, se pretenda desprenderse de él, ¿no? Y aparte de eso también, que eso también viene en las condiciones de salida a bolsa, si se cierra uno de los aeropuertos, esos activos pasarían a la cuenta de pérdidas, con lo cual tampoco vas a cerrar algo que es rentable para que además se te vaya a tu cuenta de pérdidas. O sea que bueno, que en cualquier caso esto, pues bueno, habría que ver lo que pasa, pero desde luego que el aeropuerto de Pamplona es un activo rentable y que además no se va a cerrar porque vaya a salir a bolsa AENA. Y en cuanto a lo de solidarizarnos con los trabajadores, este grupo parlamentario siempre se ha solidarizado con cualquier tipo de trabajador en problemas, pero aquí estamos diciendo que nos solidarizamos cuando los trabajadores del aeropuerto de Pamplona, aparentemente ahora mismo, a día de hoy, no tienen ningún comunicado ni ningún problema. Sí que se ha sufrido un proceso de reestructuración que ha hecho precisamente que este aeropuerto sea rentable, con lo cual si es rentable, evidentemente no tiene por qué modificarse la plantilla del aeropuerto. Así que por todo esto, pues votaremos en contra. Muchas gracias, señora Otamendi. Señor Villanueva, cuando quiera. Gracias, presidente. Bien, varias cosas. En primer lugar, efectivamente, y lo ha dicho bien la señora Otamendi, la competencia del Parlamento para instar una vez más cosas a las cuales, bueno, puede manifestar la voluntad que quiera, pero no tiene capacidad ninguna para hacerlo. Le voy a decir una cosa al señor Longas, porque claro, el señor Longas decía sobre las iniciativas del Partido Popular sobre
aeropuerto de Noain. Sí es competencia de este Parlamento controlar al Gobierno o presentar iniciativas precisamente sobre el aeropuerto de Noain, concretamente sobre el de Noain y no sobre todos los aeropuertos de España. Pero, señor Longas, si a usted le molesta la fijación que tiene el Partido Popular para intentar que el aeropuerto de Noain funcione mejor que lo que funciona ahora, lo que puede hacer es presentar usted mismo iniciativas que creo que en esa materia, en lo que va de legislatura, no sé si usted o su grupo ha presentado ninguna. Y en segundo lugar, decirle al señor Rubio y en general a otros portavoces que lo que se va a sacar a bolsa es el 28% de la sociedad, el 3% es lo que va a ir a inversores finales y el 25% a inversores institucionales, entendiendo que en los tiempos actuales la colaboración entre lo público y lo privado pueden permitir que el funcionamiento de AENA, de la red de aeropuertos españoles y todos los servicios adyacentes que están alrededor de esta actividad se van a poder prestar de mejor manera y de una manera más eficaz en el futuro, precisamente buscando sinergias y no queriendo aislar lo público de lo privado en un proceso que, insisto, está ahora en todo el mundo, será por todo el mundo, y además yo creo que es lo correcto, la colaboración entre lo público y lo privado. Digo esto porque no es cierto que lo público vaya a dejar de ser preponderante en el accionariado de AENA y, por lo tanto, va a seguir AENA siendo parte del sector público de este país y van a ser los poderes públicos quienes van a tener la última palabra sobre las decisiones al respecto. Decía el señor Rubio si no había alguna ley que prohibiera que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, hiciera esto. Mire, yo le voy a contestar una cosa, señor Rubio. En democracia las mayorías pueden ser por mayoría absoluta o las mayorías absolutas pueden venir conformadas a través de otras mayorías o de varias minorías que se unan, pero el resultado es el mismo. Se trata de tener los votos en función de lo que los ciudadanos han votado. Por tanto, tan legítimo es un gobierno compuesto por cuatro partidos como un gobierno compuesto por un único partido al cual los ciudadanos han dado su mayoría y han otorgado su confianza de manera mayoritaria. Por tanto, en fin, entienda usted cuál es el funcionamiento de la democracia y comprenda que si el Partido Popular tiene mayoría absoluta es porque los ciudadanos han querido y por lo tanto puede tomar esta decisión y cualquier otra decisión siempre y cuando las decisiones no vayan contra el ordenamiento jurídico. Y únicamente decirle al Partido Socialista que evidentemente pueden votar lo que les parezca en este Parlamento. Bueno, yo comprendo que tienen que mantener una posición política, me va a permitir la señora Esporrín, en fin, mire, lo ha dicho muy bien el señor Nuín, ustedes han privatizado en este país todo lo que les ha dado la gana y además, en algunos casos, con resultados francamente lamentables para la economía de este país. Pero ustedes como... Sí, podemos hablar, mire, podemos hablar de las empresas privatizadas, de los resultados de las empresas privatizadas, de los amigos de Felipe González que se quedaron algunas de esas empresas privatizadas y algunas sociedades mercantiles que eran privadas, que se expropiaron y que acabaron en manos de algunos señores, de los 70 procesos de privatización, como bien ha dicho el señor Nuín. Ustedes efectivamente privatizaron Argentaria, Repsol, Endesa, la Caja Postal, comenzaron la privatización de Telefónica, privatizaron Camsa, privatizaron Transatlántica, privatizaron Marsans, fíjese en manos de quién dejaron Marsans, y privatizaron hasta la SEAT. Pero si ustedes en este país han privatizado todo lo que les ha dado la gana, y resulta que ahora, cuando el gobierno del Partido Popular pretende emitir una oferta pública de venta del 28% sobre las acciones de AENA, dice usted, señora Esporrín, que eso es lo que va a llevar literalmente al fracaso de este país, por Dios. Muchas gracias, señor Villanueva. Su turno de réplica, señor Rubio. Bueno, agradecer a los grupos que han votado a favor de la moción y simplemente emplazar a este debate, porque no tenemos tiempo, al día que los trabajadores nos expliquen su visión sobre la privatización de este sector tan importante. Sobre todo, me imagino que replicarán lo que han dicho los portavoces de UPN y del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rubio. Pasamos, por tanto, a la votación. ¿Votos a favor? 8 votos a favor. ¿Votos en contra? 6 votos en contra. 7 votos en contra. Queda aprobada, por tanto, la moción presentada por el Grupo Bildu y Aralar Nafarroa Bai. Señorías, si no habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Gracias.